Buenas tardes y bienvenidos al taller de nutrición que hemos titulado La próxima fiesta. Yo soy Ángel Rubén Ramos Rubio, soy representante de la Comisión de Jóvenes de FEDE Joven. Y antes de nada, pues queríamos transmitiros el agradecimiento por pasar la tarde con nosotros hablando sobre nutrición y diabetes. Ahora me gustaría presentar a los expertos en la materia que nos acompañan en la tarde de hoy. Por un lado tenemos a Salena Sainz, farmacéutica, dietista, nutricionista y también influencer. Muchas gracias por estar con nosotros, Salena. Gracias a vosotros por la invitación, siempre es un placer colaborar y más si es con el sector más joven, con el que me siento muy identificada y vamos a echar un cable para divertirnos y comer sano. Muchísimas gracias. Además está con nosotros Serafín Murillo, nutricionista y profesor de la Universidad de Barcelona. También muy volcado con la educación diabetológica, muy especial para nosotros. Un placer poder saludarte, Serafín. Un placer para mí también poder pasar este ratito que se hace muy corto seguro y que se pasa muy rápido y como decía Sandra, esperando poder ayudar un poquito en aclarar algunos términos e incluso dar algunas ideas para mejorar hábitos ahora en una etapa difícil que es el verano, ¿no? Una época complicada para ello, pero que seguro que lo conseguimos. Pues vamos sobre la marcha. Como os decía, hemos venido a hablar de diabetes y nutrición. Entonces, en primer lugar, Salena y Serafín nos explicarán los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuidar nuestra diabetes y después nos recomendarán una serie de recetas fáciles y originales para este verano o cualquier momento. Antes de empezar, solo recordaros que esta actividad se encuentra dentro de la campaña de FEDE Enrédate Diabetes, con la que buscamos destacar el valor de las asociaciones de pacientes a disposición de todos vosotros para ayudaros y escucharos. Así pues, primero cedemos la palabra a Salena, que empezará por explicaciones de conceptos básicos acerca de macronutrientes y etiquetado, cuando quieras. Bueno, vamos a empezar un poquito explicando cuál es la base de una buena alimentación. Y siempre me gusta decir que una buena alimentación tiene que estar presente, tengamos diabetes o no la tengamos, con lo cual nuestra relación va a ser la misma que los demás con la comida, simplemente teniendo en cuenta algún detalle extra. Vamos a ver. No solo es importante lo que comemos, sino también cómo lo combinamos y cuál es la composición de nuestros alimentos, aquellos que incluimos. Por eso hoy os vamos a enseñar cuál es la estructura y cuáles son los principales. Están los macronutrientes y los micronutrientes. Ambos son muy necesarios. Siempre se da más importancia a los macro, pues los famosos carbohidratos que ya sabemos que nos afectan bastante en nuestra glucemia, las grasas siempre tan nombradas en relación a las, sobre todo a las dietas de alto peso, bajo peso y las proteínas que están ahora sobre todo muy luchadas si es necesario hacer una dieta low carb más alta en proteínas o no, que luego Serafín nos va a dar, me imagino, algún tip sobre esto. Pero no dejéis de lado los micronutrientes. Las vitaminas y minerales son muy importantes para la regulación de nuestro organismo, para el buen funcionamiento. Entonces, no solo es importante cuántos carbohidratos, proteínas o grasas comemos, sino también la calidad del alimento. Bueno, el grupo principal que siempre nos trae de cabeza, el carbohidrato. Bueno, su función energética. Quería deciros una cosa, que ha habido una frase siempre que nos han dicho que el azúcar es indispensable para el cerebro. Bueno, esto no es cierto. Lo que es necesario es la glucosa, ¿vale? La glucosa es una moneda energética para nuestro organismo y lo que se puede, nuestro propio cuerpo la puede extraer de otro tipo de moléculas. No tiene por qué ser el azúcar de mesa conocido, que sería la sacarosa. ¿Vale? Hay otras moléculas de las cuales podemos conseguir la glucosa. Para eso ya nuestro organismo está preparado. Además, un exceso de azúcares, quiero que sepáis que generalmente acaba transformándose en grasa. Y hay que tener en cuenta que están también, hay un tipo de carbohidratos que no se absorben, que sería la fibra, que luego vamos a ver que hay ciertos estudios que una dieta alta en fibra se ha visto beneficiosa para la prevención de algún tipo de cáncer y algunas otras enfermedades.
Dentro de los carbohidratos encontramos 3 tipos principales. Los monosacáridos, que son los simples, la glucosa, la fructosa. La fructosa es aquella que encontramos sobre todo en las frutas y tiene un índice glucémico un poquito diferente al funcionamiento de la glucosa. Luego veréis en la explicación de Serafín cómo funciona. Y por último, la galactosa. Los disacáridos son aquellos que juntan varias moléculas de monosacáridos. La sacarosa, la lactosa presente en los lácteos y tenemos también la maltosa. Y por último tendríamos los polisacáridos, aquellos también que se llaman muy llamados como complejos, los de la patata, los de la legumbre. Son muy interesantes porque nos aportan una función energética, pero se liberan de una manera entre comillas más lenta y a veces puede combinarse con la proteína teniendo menor impacto en nuestras glucemias. La proteína, una función estructural. Tienen algo de función energética, pero menor que los carbohidratos que hemos visto antes, y su función es el crecimiento y reparación de tejidos, sobre todo. Es el principal componente estructural y, como os he dicho, aportan algo de energía. Hay que tener en cuenta, podemos decir que la proteína es como un tren, ¿no? Y dentro de ese tren hay unos vagones que se llaman aminoácidos. Vale, todos los alimentos no tienen el mismo tipo de proteína, por eso es muy importante saber cuáles son las de mejor valor biológico. Son aquellas que son más completas en los aminoácidos esenciales, los que necesitamos ingerir de la dieta porque nuestro cuerpo no los sintetiza. Cuando muchas personas intentan enfrentarse con diabetes a una dieta vegetariana, una de las mayores preocupaciones es la proteína. ¿Por qué? Porque pueda faltar alguna de estos aminoácidos. La combinación, por ejemplo, de legumbre con carbohidrato, podemos hacer que se complementen a una proteína de alto valor biológico, que podemos decir algunas de las mejores pues podrían ser la del huevo, la albúmina o la caseína de la leche. Pero ningún tipo de alimento yo diría que es imprescindible. Siempre se puede jugar hoy en día con los conocimientos que tenemos en la nutrición para adaptarnos de forma personalizada a uno mismo. Incluso podemos ver que en pacientes distintos un mismo alimento tiene un impacto diferente en las glucemias de uno a otro. Y por último, las grasas, el último principal macronutriente. Tiene una función energética, pero no solo energética, también reguladora. Por eso me gustaría lanzar un mensaje, a veces cuando nos obsesionamos con esas dietas muy bajas en grasa, en ciertas, sobre todo en el sexo femenino, de forma juvenil, pueden aparecer ciertas amenorreas, eso es la pérdida de la menstruación, y alguna alteración, porque las grasas también están presentes para la formación de hormonas. Entonces, no solo tiene una función energética la grasa, sino también reguladora. No debemos olvidar que la importancia, como os he comentado antes, no solo es qué macronutriente, sino qué tipo de macronutriente. Dentro de las grasas encontramos 2 tipos. Las saturadas, que son las de origen animal, que algunas de ellas pues, se ha visto que en grandes cantidades puede derivar en algún problema cardiovascular, y luego tenemos las insaturadas, que generalmente son de origen vegetal. He puesto ahí el aceite de coco entre comillas porque es una grasa saturada pero de cadena media que se ha visto que pueden tener propiedades beneficiosas para el organismo. De ahí que muchas veces en Instagram veis las recetas de postres y similares con aceite de coco sustituyendo a otras grasas. ¿Cuáles son las grasas que no nos interesan en absoluto? Sobre todo son las grasas trans. Mira, estas grasas sobre todo están presentes en los productos ultraprocesados, los industrializados, la bollería, las margarinas, y sobre todo suelen ir combinados con harinas refinadas, que son unas harinas que tienen un impacto bastante más potente en las glucemias porque les quitan la fibra, y luego por otro lado además están junto con las grasas y trans y esas harinas refinadas con azúcares simples, que muchas veces entonces esa combinación es la que verdaderamente es insaludable. Dentro de las grasas podemos encontrar algunas mucho más saludables como los omega 3 que están en pescados azules, las grasas de los frutos secos. Esas son aquellas que deben predominar junto con el aceite de oliva en nuestra alimentación. Por eso quiero que quitéis el concepto de que las grasas son malas. No son todas las grasas no saludables, sino que hay que ir diferenciando y combinando aquellas que más nos interesan.
Bueno, ¿cuál es el secreto de un buen control de la diabetes? Primero, mirarse la glucemia, ser consciente de... Es ¿Sí? que no sé si todos los participantes o no, pero hay algunas personas que no estamos viendo la presentación. Vale. Antes sí se veía. Y antes sí. Vale, hago un resumen. Habíamos hablado sobre los principales carbohidratos, sobre la función estructural de la proteína y sobre la función energética y, importantísimo, reguladora de las grasas, y saber diferenciar que hay grasas que tienen una función más saludable y otras que debemos evitar, como serían las trans, y sobre todo si van acompañadas de harinas refinadas y azúcares simples. ¿Cuál es el secreto de la diabetes? Un buen control. ¿Vale? Es importante ser conscientes de las glucemias. A veces encontramos pacientes en los que pues les da miedo pues mirarse por si lo tienen alto, por si lo tienen bajo. Es importante el conocimiento para poder implementar los cambios necesarios para poder llevar a un buen control. El ejercicio nos va a ayudar junto con la alimentación y va a ser también un factor fundamental. La compra, lo que hemos comentado, la calidad del producto y luego las técnicas culinarias que vamos a aplicar, porque dependiendo de esas técnicas, un alimento va a tener un impacto u otra clase de impacto en nuestra glucemia postprandial. Vale, ¿y cuál es un secreto de la buena alimentación? Sobre todo, ¿cómo enfrentarnos a la compra? Pues bueno, selección en origen, intentar trabajar más el producto de mercado, que no esté procesado. Esa es una buena clave, porque cuanto más producto fresco introduzcamos, mejor vamos a saber cómo es el comportamiento luego en nuestro cuerpo, porque al no tener nada añadido es más claro cuál va a ser su funcionamiento posterior en el cuerpo. Luego, un buen conocimiento del etiquetado, importantísimo. El etiquetado puede llegar a ser un jeroglífico imposible de descifrar, pero cuando empezamos a trabajarlo acaba siendo muy fácil, sobre todo porque hay 3 o 4 trucos que os voy a dar para eliminar aquello que directamente no debe entrar en la cesta de la compra. Y luego un buen uso de los alimentos, lo que hemos hablado antes, utilizarlos de forma que los combinemos para que nos dé un resultado funcional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la alimentación funcional es cómo combinamos los nutrientes para que tengan luego una función beneficiosa en el cuerpo, desde pues que tengan una función para el descanso, añadiendo un aminoácido que es el pequeño vagón que hablábamos antes de las proteínas, como el triptófano, u otro tipo de combinaciones. Del conocimiento, lo más importante son saber leer los ingredientes en una etiqueta, saber cómo conocer bien el significado de una tabla de composición, la comprensión de los aditivos, que muchas veces o ciertos ingredientes están ocultos de manera que tú no comprendes exactamente cuál es la función que va a tener en tu organismo. Eso se hace mucho con los azúcares. El azúcar muchas veces viene oculto con otra nomenclatura. Entonces tú cuando lo lees no tienes tú has visto azúcar en una parte, pero no sabes que otros 2 ingredientes también te están sumando azúcar en ese producto. Bueno, lo que el etiquetado esconde, más o menos, ¿cuál es la función del etiquetado? Nos va a expresar, por un lado, cuáles son los ingredientes, que siempre están expresados de mayor cantidad a menor cantidad. Podemos encontrar en negrita generalmente los alérgenos, que eso es muy importante hoy en día porque sí que se ha visto que el sistema inmunitario cada vez está provocando más alergias e intolerancias, y vamos a ayudarnos de esta negrita para encontrar aquellos que pueden ser pues, más susceptibles de alergias. Luego, por ejemplo, vamos a ver el tipo de ingrediente, ¿vale? Nos va a especificar si lleva azúcar, si lleva grasas, y ya hemos dicho que va en relación al orden, de mayor a menor. Luego, por otro lado, vamos a tener la tabla. En la tabla va a haber el valor energético, vamos a poder ver qué cantidad de proteínas, de hidratos de carbono. No todos nos van a especificar a veces si nos separado de almidón, de azúcares, o incluyéndonos el detalle de los famosos polialcoholes, los edulcorantes que hoy en día están presentes en la mayoría de los productos sin azúcar, porque realmente cuando dicen sin azúcar, para mantener ese sabor con alto umbral de dulzor, añaden el polialcohol, que es un edulcorante, y sí que vamos a explicar luego que tiene un cierto impacto también a la hora del cálculo de la insulina.
Las grasas, como hemos hablado antes, nos las va a separar generalmente entre saturadas, mono o poli y nos puede dar una idea cuando es muy alto en grasas saturadas, ya hemos dicho que no sería un producto excepcionalmente saludable. Por otro lado, tenemos la composición de la sal, que podemos ver en formato de sodio o en formato como sal. Bien, y es interesante también porque no solo los alimentos tenemos que verlos por separado, sino como hemos hablado antes, en conjunto. Entonces, un producto que veamos que quizás no tiene mucho azúcar, pero tiene muchas grasas y mucha sal, no sería un producto conveniente para introducir en la cesta de la compra. Por otro lado, además de la composición, es importante ver cómo viene en la tabla si es por 100 gramos o 100 mililitros o si vemos un valor de la ración. ¿Qué quiere decir esto? Esto, por ejemplo, a veces se habla mucho con el tema del chocolate, por ejemplo. Claro, tú puedes ver la composición que te la den por 100 gramos de chocolate o que te la den por ración. Por ración te puede parecer poquito y despistarte, porque igual para ellos una ración es 1 o 2 onzas y tú, sin embargo, bueno, pues tú cuando coges la tableta pues no tienes fin y dices, bueno, como tiene poquito, yo me he comido media, pero de un chocolate que tiene pocas grasas y pocos azúcares. Es importante fijarse bien si la composición de la tabla va por 100 gramos o a lo que ellos llamen una ración, que a veces puede ser una porción muy pequeñita. ¿Cuáles son aquellos ingredientes que nos resultan bastante interesantes en las composiciones a la hora de mirar los alimentos? Yo hay un consejo general que os diría que si tiene más de 5 o 6 ingredientes, ya puede empezar a dar lugar a ser un producto muy procesado. Entonces intentaremos coger aquellos que dentro de los ingredientes tengan el menor número posible de productos, ¿vale? Luego es muy importante que podemos ver cuáles son los azúcares, cuáles son los polialcoholes y también los almidones. Cada uno va a tener un impacto diferente. No es lo mismo que haya 40 gramos de carbohidrato, pero que es una harina integral, a que sean 40 gramos de carbohidrato de azúcares simples. O, como hemos comentado antes, los famosos polialcoholes. Estos se absorben solo al 50%. Entonces, cuando veamos en el etiquetado, calcularemos la mitad. Por ejemplo, si hay 20 gramos de polialcohol a los 100 gramos, pues lo dividiremos entre 2 y calcularemos 10 gramos de carbohidrato para la glucemia. Además, hay una cosita en relación a los polialcoholes que se ha visto, que es que pueden estimular lo que es la gluconeogénesis y activar un poco lo que es la propia formación de azúcares por parte del cuerpo. Luego, Serafín, no sé si nos puede aclarar un poquito sobre este tema, que me parece muy interesante, porque a veces ciertos productos con el polialcohol se ha visto como que sí suben el azúcar más de lo esperado. Bueno, a la hora de ver un producto muchas veces nos pueden llegar a dar lugar a creer que es saludable, como este ejemplo, por ejemplo, de unas famosas galletas que siempre se han tenido bueno, yo me he cambiado a este tipo de galleta, la Digesti, porque es mucho más sana que la normal que yo compraba. En este ejemplo os deja claro que no es cierto. Lleva una harina de trigo, en primer lugar, que no es integral, sería refinada. Luego, dentro del chocolate negro aparece azúcar. Luego, además, lleva grasas vegetales como la palma, además más azúcar añadido. Luego lleva jarabe. El jarabe sería otro azúcar añadido. Entonces, al final se convierte en una composición que no es para nada saludable. Podríamos hacer perfectamente unas galletas con una harina de avena integral, que utilizando aceite de coco y algún tipo de saborizante más natural, como cacao en polvo, o utilizando también, lo que hemos hablado antes, algún tipo de polialcohol, pero controlando la cantidad, un eritritol, o otro edulcorante como la sucralosa, que nos podría ayudar a hacer un producto que sustituyese a este tipo de preparados procesados. Bueno, no sé si habéis visto en el supermercado y las nuevas campañas el famoso semáforo. Quiero dejaros claro que para utilizar este semáforo lo útil es sobre todo comparando entre dos productos similares. Por ejemplo, entre unas galletas y otras galletas, un queso y otro queso. ¿Por qué? Porque si
viéramos el aceite de oliva es todo grasa, podría verse como que no es un producto saludable o un fruto seco, y sí lo es, ¿vale? Siempre intentad que la comparativa os lleve a comparar productos similares. Por último, deciros que hay dos cosas muy importantes en la intervención de los alimentos con relación a las glucemias que nos van a dar después, que son el conteo de carbohidratos y el índice glucémico. El conteo nos va a ayudar sobre todo para el cálculo de la aplicación del tratamiento farmacológico, la insulina, y el índice glucémico, que luego nos va a explicar Serafín, dependiendo cómo combinemos los alimentos o los tratemos tecnológicamente, va a tener mayor o menor impacto en las glucemias. Esto, a la larga, cuando vamos practicando en cocina y nos vamos haciendo cada vez más independientes y haciendo un recetario, vamos a ver cómo nos impacta cada alimento a nosotros mismos. Para esto ha sido muy importante la implantación de la medición continua. ¿Cuál es el beneficio del conteo? Porque hay mucha gente que me dice, no, bueno, yo voy a ojo porque lo llevo bien. El hacerlo de una manera con conteo nos asegura sobre todo una mayor estabilidad en las glucemias. Además, nos da más seguridad porque suele aparecer menos hipoglucemias y menos hiperglucemias. Y por otro lado, la inclusión de una pauta nutricional más variada, porque el ser consciente de cómo nos va a impactar un alimento en el cuerpo nos da la tranquilidad de poder introducirlo. Hay una regla básica que es por cada 10 gramos se pone una unidad de insulina, aunque siempre me gusta especificar, sobre todo hoy que ha aparecido insulinas más rápidas como la FIASP, que a veces no todas las insulinas rápidas hacen el mismo efecto de rápido en el cuerpo, y también incluyendo lo que hemos hablado de combinaciones de alimentos o índices glucémicos, podemos necesitar unos ajustes en las insulinas. A ver si nuestro compañero Serafín nos deja ahora claros esos conceptos. Bueno, yo no me voy a alargar más. He intentado hacer una descripción sencilla de los principales componentes y un poquito de cuáles son los detalles a tener en cuenta a la hora de ir a la compra. Por mi parte es todo y espero ahora que Serafín nos complete todo lo que pueda aportarnos. Muchísimas gracias, Elena. Pues damos paso a Serafín para que nos cuente un poquito más acerca de qué es el índice glucémico, tan importante para nosotros, esas palabras tan raras que a muchas personas cuando debutamos nos dicen índice glucémico y nos quedamos diciendo ¿qué es eso? Y cómo podemos realizar una buena combinación de alimentos. Así que, Serafín, todo tuyo. Sí que tienes razón, porque ya se confunde, ¿no? Porque índice glucémico, hay muchas personas que se refieren cuando dicen, sí, mi índice glucémico ahora era 123, ¿no? Como indicando que su glucemia era ese valor, ¿no? El índice glucémico explica cosas un poco diferentes. No sé si se ve ya la presentación. Sí, vale, gracias. Y tiene que ver con cómo los alimentos actúan sobre el organismo, ¿no? Esto del índice glucémico es un poco un apaño, ¿no? Porque es una medición, que es una medición de laboratorio que se utiliza o se realiza en STs en personas que no tienen diabetes, personas sanas. Lo que se les hace es comparar el efecto en su glucemia. Claro, también tiene un cierto riesgo cuando traspasamos a personas que tenemos diabetes, ¿no? Porque ni la insulina es la misma, bueno, sí que es la misma, pero se administra con una pluma o con una bomba de insulina, a destiempo o antes. Es decir, el coger los datos de índice glucémico y pasarlos al día a día de la diabetes, y si la tabla dice 83, hacerle mucho caso, pues tiene un pequeño riesgo, ¿no? Y esto hay que utilizarlo como una orientación más, ¿no? Como algo más dentro del conocimiento, ¿no? Va bien saber cómo se hace, pues se coge un grupo de personas, entre unas 10, 12 personas, y un día, sin diabetes, se les da 50 gramos de glucosa y se mide sus valores de glucosa en sangre con un aparatito parecido a un glucómetro cada 15-30 minutos durante las 2 horas y se hace esta gráfica. Por ejemplo, con la glucosa haría una gráfica como esta. Queremos estudiar un alimento, por ejemplo, una manzana, una pera, lentejas, etcétera. Lo que hacemos es tomar de ese alimento también 50 gramos de hidratos de carbono. Pues depende de cada alimento, serán 100 gramos, 200, serán 500 de manzana, serán
200 y pico de arroz o de pasta, ¿no? Y se vuelve a hacer esa curva de glucosa y se mira cómo va aumentando la glucosa en sangre en esas personas sin diabetes, ¿no? A veces se utiliza la glucosa, en algún estudio se utiliza el pan blanco como comparador, pero normalmente es la glucosa. ¿Y qué es lo que se hace? Ese índice, ese valor de 70, 80, 90 o 20 es la diferencia entre a ver si lo explico bien, ¿eh? El concepto es el área bajo la curva, que es todo este espacio que hay aquí, matemáticamente nos da un área, ¿no? Pues es la diferencia, la relación entre lo que sube la glucemia, un alimento que estamos investigando, comparado con la glucosa. Es decir, si el parámetro tiene un valor, un índice glucémico cercano o por encima de 70, entre 70 y 100, decimos que es un índice glucémico alto. ¿Por qué? Porque causa el efecto de hiperglucemia tan parecido como si tomáramos la misma cantidad en forma de glucosa. No sacarosa, que es el azúcar blanco, sino la glucosa de la pastilla para la hipo, ¿no? Con lo cual entendemos que son alimentos que no solamente que suben muy rápido, sino que suben mucho. Y esta es la diferencia. El índice glucémico lo explicamos como que sube muy rápido, muy lento. No es bien así. En personas sin diabetes es también que suben muy rápido y que sube mucho, ¿vale? Y también eso tenemos que aplicarlo. Un índice moderado entre 55 y 70 quiere decir que tiene un valor, pues eso, moderado, que es ni para ti ni para mí, ¿no? Pues un poco intermedio. Es un valor que no sube tan rápido como la glucosa y sobre todo los de índice bajo, menos de 55, son los que suben muy, muy lento y ese incremento no es tan importante. ¿Por qué? Porque como sube lentamente da tiempo a que la insulina actúe y no deja subir tanto la glucemia, ¿no? ¿Cómo lo identificamos, como decía Selena, con el sensor? Pues cuando pasa un fenómeno como este, y que sube hasta aquí, pero podría subir hasta aquí arriba, hablamos de que ese alimento es de índice glucémico muy elevado. ¿Y qué sucede? Aquí la dosis de insulina es correcta porque al cabo de 3 horas la glucemia estaba tal y como estaba al principio, pero entre medio ha subido muy rápido porque era un alimento de índice glucémico muy elevado. Es decir, pasa la sangre tan rápido que la insulina que inyectamos, aunque se haga tiempo de espera, muchas veces no permite que actúe correctamente, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, como explicaba Selena, según qué alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, etcétera, que es que hacen hiperglucemia también en personas sin diabetes. Lo que pasa es que es una hiperglucemia mucho más efímera, de pocos minutos, no llega a horas, ¿no? Pero que son alimentos que pasan la sangre de una forma tan brutalmente rápida que es que no hay manera de controlarlo. Por lo tanto, que nadie se desespere, que cuando se comen según qué alimentos en una fiesta, en una celebración, y hay un pico de glucemia, pues casi que diríamos, no es que sea culpa nuestra, es culpa del alimento, que es así. Y que corregirlo hay que tener mucha experiencia, haber hecho muchas pruebas, saber mucho, se puede controlar, pero no sé si estás de acuerdo, pero que es muy complicado, ¿no? Llegar a ese nivel de precisión, ¿no? Decir así. Yo creo que ahí está el tema de poder conocer con la medición continua cómo nos afecta, queda dentro de cada uno hacer esas pruebas. Voy a poner un ejemplo muy tonto, que es cambiar de marca de pasta. Muchas veces, según simplemente la marca de pasta, si tiene una harina más refinada o tiene grano de sémola de trigo duro, el impacto va a ser totalmente diferente. La cocción nos va a provocar, si está al dente, menos impacto que si la ponemos más pasada. Por eso sí que yo veo interesante darle la importancia justa a este término del índice glucémico y hacer pruebas sobre nosotros mismos. 2015, en el que se hacían personas sin diabetes y vieron que el índice glucémico dependía mucho de cada persona, ¿no? Ya sin diabetes, ¿no? Pusieron sensores a 800 personas y vieron que había mucha disparidad, ¿no? Que no a todo el mundo le aumentaba la glucemia, el arroz blanco igual, o el pan blanco, o menos las lentejas, ¿no? Sino que había mucho que ver con el tubo digestivo, tiene mucho que ver con cada uno cocina en su casa como sabe o como puede, o unos mejor, otros peor, pero estas combinaciones que decía Selena también son muy importantes. Y luego también con otros temas como la microbiota intestinal, esas bacterias, esos bichitos que tenemos en el tubo digestivo y que también condicionan cómo se absorben los alimentos, ¿no? Es un poco lío, pero ese lío al final, como se explicaba antes, la parte buena es que
tenemos una medición, y si no, pues en la época sin medición, intentar hacer alguna capilar extra para coger también la información, también se podía, pero es que hay muchos parámetros que afectan en el índice glucémico. La idea es que un alimento, sea el que sea, lo tomamos y el índice glucémico lo que marcaría es cuánto, en cierta parte, cuánto tiempo tarda desde que lo estamos comiendo, desde que masticamos y desde sale del plato, por decir así, hasta que atraviesa todo el tubo digestivo, el intestino, y llega a esto que está aquí, que sería la circulación a la sangre, ¿no? Claro, cualquier barrera que haga que el primer paso en el estómago o luego en el intestino delgado sea más lento, hará que el índice glucémico sea más bajo. Cuando un alimento es muy sencillo de digerir, no tiene ningún acompañante que le haga que sea más lento, pues pasa muy rápido a la sangre, ¿no? Por ejemplo, lo vemos muy claro para tratar una hipoglucemia. ¿Qué queremos para una hipoglucemia? Que rápido, fulminante, llegue a la sangre para aliviar los síntomas, con lo cual se buscan azúcares, glucosa o sacarosa, que no tengan fibra, que no tengan grasa, que no tengan proteína, ¿no? Un azúcar, agua con azúcar, bebida isotónica, bebida azucarada, pastillas de glucosa, cualquiera de ese tipo. Pero es que hay otros muchos factores que hacen que el índice glucémico, la velocidad con la que pasan los alimentos a la sangre, sea mayor o menor, ¿no? Por ejemplo, solamente el hecho de que un alimento sea sólido hace que tarde más tiempo en ser digerido y pasar a la sangre. En cambio, un alimento líquido pasará más rápidamente. Esto no quiere decir que los alimentos sólidos son lentos y los líquidos son rápidos, porque es la combinación de todos estos factores, ¿no? Cuando el alimento tiene más fibra, tiene grasa o tiene proteína, esta fibra, grasa o proteína necesitan más tiempo de digestión, con lo cual aquí tendrá como una cierta retención, como si hubiera un peaje, una aduana que retiene ese alimento y no lo deja pasar al intestino, donde se acaba de hacer la digestión y la absorción. Igual que la acidez, hay estudios como añadiendo vinagre a alguna comida, como pasa también con los makis, con el sushi, que también se añade una cantidad importante de vinagre, también hace que pasen a la sangre de una forma más lenta, ¿no? Antes comentaba el tema de la fructosa. Y es un nutriente un poco complejo porque sí que es un azúcar, pasa a la sangre rápido, pero ya sabéis que pasa a la sangre como fructosa, con lo cual necesita un tiempo posterior que tiene que ir al hígado y el hígado transformarlo en glucosa, ¿no? Por eso no se recomienda no se recomendaría para una hipoglucemia, porque aunque pase rápido a la sangre y muy rápido, necesita un tiempo para convertirse, ¿no? Ahí podríamos hacer el inciso, por ejemplo, de la diferencia de tomar lo que es la fructosa, por ejemplo, un zumo de naranja a una pieza entera. Es un ejemplo muy claro de lo que estás comentando. Yo creo que la fibra de tomar la fruta en pieza entera va a hacer que sea más lento el impacto que si nos bebemos el zumo. ¿Sería un ejemplo? ¿Te parece así un ejemplo fácil? Uno es sólido y otro es líquido, que uno tiene fibra. Solamente el proceso, es decir, cuánto tardo desde que me bebo un vaso de zumo hasta que llega al estómago son 3 segundos. La manzana ya se tarda 3, 4, 5 minutos en comérsela, ¿no? O la naranja, con lo cual ahí hay un poquito de tiempo. Luego la fibra, la matriz del alimento, es que el zumo está ya como casi separado, el azúcar y el líquido, cada uno por su lado, ¿no? Hace que la digestión sea súper rápida. En cambio, cuando romper esa matriz del alimento es complicado. No es lo mismo tomar agua con azúcar que un caramelo de aquellos súper duros de estos de Zaragoza, que para que se rompa esa matriz del alimento hace falta mucha digestión. Y ahí hay unos minutillos, ¿no? Que en el caso de una hipoglucemia son muy interesantes. A veces, anteriormente, aquí como seguramente al ser más jóvenes, igual no lo habéis oído, pero sí que antes se decía, todo lo que tiene almidón es lento y todo lo que tiene azúcar es rápido. Mentira, porque el arroz blanco bien hervidito es rápido, una absorción muy rápida, y un helado con mucha grasa puede ser algo más lento. Depende no solamente no es tan importante si tiene azúcar o si tiene almidón, si es pan o es arroz o pasta, sino depende, como decíamos antes, del tratamiento. Un arroz blanco refinado que le he quitado todo lo interesante, la fibra, parte de la grasa saludable,
y ha arrasado con todo, es un alimento procesado que hace que se digiera muy rápidamente, ¿no? También el efecto de la actividad física, porque mientras se hace ejercicio, todo esto cambia. Es decir, mientras se hace ejercicio, los músculos requieren mucha sangre y hacen que la digestión sea más lenta. Con lo cual, igual alguien tiene experiencia que toma un plátano y ve que hace un pico de glucemia, pero está haciendo ejercicio y ese plátano casi que no aparece en el sensor, no lo ve en la gráfica, ¿no? La digestión de cualquier alimento durante el ejercicio y también en el periodo justo posterior va a ser algo más lenta, con lo cual también se tendrá que tener en cuenta. Claro, ¿cómo combatir esto? Y para no alargarnos demasiado, es decir, sabemos que hay diferentes técnicas, que algunas ya se han comentado antes. En este estudio es muy curioso porque lo que se veía era, y es muy interesante, al tomar 50 gramos de glucosa en personas sin diabetes, pasaba esto, esta subida y esta bajada, pero al tomar pan blanco comercial, pan de molde de estos sin corteza, todo blanquito, la subida era casi parecida a tomar glucosa. No azúcar normal, sino glucosa, que es la que tomamos para una hipoglucemia. Esto es una catástrofe, es que es un alimento tan poco saludable porque hace este efecto en personas que no tienen diabetes, ¿no? Le hacían subir casi 60 puntos o más de glucemia a una persona sin diabetes. El hecho de tostarlo o congelarlo reducía este impacto. Si además le ponemos alguna grasa saludable, que no hace falta irse a buscar el aguacate, que puede ser atún o puede ser un buen aceite de oliva, esto ya hace que la digestión sea más lenta y si el pan encima es de grano entero, aquello que antes era integral, mucho mejor, ¿no? Muy interesante aquellas formulaciones que ahora incluyen, por ejemplo, semillas. Porque al final, incluido también explicar que si van semitrituradas, incluidas de manera un poco rotas, va a ser mejor su efecto. No olvidemos lo que hemos dicho antes de las grasas de origen vegetal, son muy interesantes y no siempre tiene que ser, pues lo que hablábamos antes, el típico aguacate, que se puede jugar con otras versiones. Aceituna, es decir, hay muchas formas de añadir también, o con nueces, ya, pues aparte de que está muy rico, también hace que su efecto sea mucho mejor. Yo hay uno que me sienta muy bien, que es uno que utilizo de avena y nueces. Te decías antes, ¿no? El cambiar la fórmula, ¿no? Si yo desayuno una serie de cosas y veo que la curva no me va muy bien, siempre recomendamos esto, voy a empezar a cambiar cosas, ¿no? Pues si desayuno leche, pan y una fruta, pues un día mantengo los hidratos, pero un día cambio la fruta por lácteo o por una fruta por otra, cambio el tipo de pan, ¿no? Pues en vez de ser un pan con trigo muy clásico, pues busco otra opción, o con trigo sarraceno, con mezcla de cereales o de grano entero, o cambio de panadería, por ejemplo, porque igual en la que voy me dicen que es de grano entero y luego no es verdad del todo, o sí, ¿no? Pero en cada cambiar un poco la situación nos ayuda a ver seguramente respuestas un poquito diferentes, ¿no? Este estudio lo que se veía era si hago en el arroz o la pasta el tiempo de cocción, algo tan sencillo, ¿no? Si al hacer un alimento muy cocido, al final cuando nos íbamos al esquema este del tubo digestivo, cuando el alimento está muy cocido, ya le hemos ayudado a que la digestión sea mucho menor. La cocción de los alimentos nos ha permitido digerir alimentos que no podremos digerir o que nos ayuda, como la carne, pero también los cereales, ¿no? Si no, no los podríamos tomar en crudo, no se absorberían bien, ¿no? Con lo cual, cuando nos pasamos de cocción, aumentamos el índice glucémico. Cuando dejamos un poco al dente la pasta, hace que la absorción sea más lenta y vemos perfiles muy diferentes. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque si está muy al dente, a veces puede producir una hipoglucemia justo después de la comida, porque se ha puesto la insulina con tiempo de espera, pero ese alimento está tan poco cocido o es una pasta con un trigo muy duro, muy comprimido, que cuesta mucho de digerir y ha tenido un efecto tan lento que llega casi antes la hipo que otra cosa, ¿no? Y luego es aquella otra palabra de la retrogradación, que es básicamente, seguramente ya lo habéis oído alguna vez, que cuando un alimento como el arroz se toma recién hecho, pues hace un aumento muy rápido, pero cuando ese mismo arroz se conserva en la nevera, pues te lo llevas al día siguiente al trabajo o a la universidad, lo has dejado 20-24 horas en la nevera sin hacer nada más,
luego lo puedes calentar, no hace falta comérselo frío, ¿no? Hace que la digestión de ese mismo arroz sea peor. Es decir, el tubo digestivo, ese arroz lo imaginamos como si fuera una cuerda, una bobina de hilo, que al calentarlo y enfriarlo se ha enmarañado, se ha enrollado de una forma que nuestro tubo digestivo le cuesta mucho más llegar a la digestión y hace que esa digestión sea menor y sea mucho más lenta, lo cual bajamos el índice glucémico. Bueno, con el tiempo justillo. Ya, quería hacer un par de comentarios de también, porque hablaremos de recetas con índice glucémico más bajo, pero también dietas más bajas en hidratos de carbono. Es decir, que en principio yo creo que este tipo de pautas que, aunque ahora tienen ese halo más de moda y que se está luchando mucho porque se puedan implantar, es decir, un poco la idea será pues, que cada persona puede hacer el tipo de pauta de alimentación que mejor le sienta, que cree que le ayuda más a controlar su nivel de glucemia, su diabetes, siempre que intentemos que sea lo más saludable posible, ¿no? Sí que ha habido, seguramente en los últimos 50 años, unas pautas de alimentación que incluían demasiados hidratos de carbono en relación a la diabetes y esto cada vez se está modificando más y se llegan a pautas de contenido bajo en hidratos de carbono e incluso a dietas cetogénicas, que son aquellas que tienen en todo el día muy pocos hidratos de carbono, 20, 30, 40, 50, con más grasa o menos, con una cantidad más o menos moderada de proteína, en el sentido que son dietas o pautas que en la diabetes tipo 1 están dando muy buenos resultados, sobre todo en estudios a corto y medio plazo. También, como siempre, hay que demostrar la ciencia, qué es lo que pasa con más tiempo, y siempre insistimos en que a veces, claro, la pauta que se ha dado en un servicio médico es una dieta muy rica en hidratos de carbono que a esa persona no está funcionando y con toda la razón de ser te pregunta, bueno, y si hago esta, ¿qué puede pasar, no? El cambio siempre intentamos que sea asesorado, que no se haga de la noche a la mañana, que se estudie, se aprenda sobre el tema y que se asesore de los profesionales que tenga a su alrededor para controlar otros muchos parámetros, ¿no? En ese sentido sí que hay que tomarlo con cierta tranquilidad y con pausa, pero que sobre todo insistir en que se está haciendo grandes cambios y esto a veces cada uno no lo ve en su día a día, pero están haciendo muchos cambios en muchos centros para que las pautas de alimentación se puedan adaptar a lo que cada persona necesita, ¿no? En cuanto a las recetas bajas en hidratos de carbono, es decir, una persona puede hacer una dieta muy rica en hidratos de carbono, pero hacer una receta baja un día para un cumpleaños o para un alimento que le gusta mucho, o seguir una dieta más baja en hidratos de carbono de forma habitual, ¿no? El primero sería, como he hecho, como 6 consejos. El primero, no utilizar demasiados ultraprocesados. Esto lo entenderíamos bien en el caso de la enfermedad celíaca, ¿no? Una persona que no puede tomar gluten, trigo, etcétera, cereales básicamente, y lo que hace, en vez de eliminar el trigo y utilizar más arroz, más legumbres, más patata, alimentos saludables, lo que hace es irse al súper a buscar el pan sin gluten, la galleta sin gluten y los cereales sin gluten, ¿no? Al final no estamos mejorando mucho. Pues va a ser lo mismo una persona que quiere bajar sus hidratos de carbono y hace una receta que todo es el supermercado, no hay demasiado, pero sí que online encuentra todos sus productos un poco para compensar esa reducción, ¿no? Está bien que haya ese tipo de productos, yo creo que solucionan mucho, pero también hay que cocinar, ¿no? Hay que sumergirse, como veremos, en recetas que permiten bajar hidratos de carbono, en utilizar diferentes ingredientes, ¿no? Edulcorantes, ¿no? Porque al final, como decía Selena, el sabor dulce es el que nos da un impacto muy potente en el cerebro, nos crea cierta, no se sabe si adicción o no, al dulce o a la comida o al estímulo que da algunos alimentos, pero a ver si nos salimos del fuego para entrar en las brasas, aquello de que, bueno, pues igual se reducen los hidratos, pero se toman una cantidad excesiva muy elevada de edulcorantes y que esto podría tener un efecto no a corto plazo, sino a medio o largo plazo. Ahí yo quiero hacer una puntualización que muchas personas no quiere decir que el polialcohol, por ejemplo, el famoso eritritol, el maltitol, todo lo que están incluyendo, o la fructosa, que es un azúcar, como hemos dicho, natural,
Por ejemplo, la fructosa natural añadida, como producto añadido en los productos procesados, se ha visto que tiende a provocar obesidad. Entonces, muchas veces yo lo que me encontraba era pacientes que me decían, no, es que yo me como todos los días un helado aquí en verano, pero es un sitio que los hace caseros y añade fructosa. Entonces ya estaba solucionado, era su justificación para tomar helado todos los días. Y como bien has dicho tú, la combinación de esa fructosa añadida con grasa que le añadían de la nata se convertía en un producto pues nada saludable. Y por otro lado, el tema del polialcohol, hay muchos estudios que han visto que barren la flora intestinal. Hemos hablado a veces en otras jornadas que hemos hecho sobre cómo nos protege la flora intestinal de nuestro sistema inmunológico estar fuerte. Entonces, si barremos esa flora como se hacía antiguamente, que hemos abusado mucho de antibióticos y similares, esto sería una forma de hacer el mismo efecto negativo. Entonces, como bien dice Serafín, no solo hay que intentar controlar lo que es la glucemia, sino, como hemos dicho al principio, con qué tipo de alimento. El que hay alimentos que están en muchos productos o recetas bajas en hidratos de carbono, pero que tampoco sabemos muy bien si lo consumimos excesivamente frecuentemente, ¿no? Es decir, hay muchas relaciones. Si sustituimos el pan por un pan keto o un pan muy bajo en hidratos, pero vamos a utilizar mucha harina de almendra o coco rallado, mantequilla, huevo, quesos, etcétera. Y esto, el objetivo de la glucemia sale muy bien, pero igual es que no lo sabemos. Es decir, no hay tampoco demasiados estudios para ver qué puede pasar con los otros alimentos, ¿no? Un poco la receta en ese caso siempre es que los ingredientes que utilicemos sean lo más saludables posible. Es decir, si tengo ingredientes saludables, tendré alimentos que seguramente lo serán, ¿no? En lo de los 5 ingredientes, yo creo que había que puntualizar, ¿no? Un alimento que tiene 5 ingredientes, esto lo sacó Michael Pollan Bueno, es una regla un poco general. y anteriormente, pero y que va bien como norma y que en los real fooding está muy en el día a día. Pero yo quería explicar un matiz más, que es que 5 ingredientes sospechosos, ¿no? Si yo me compro un gazpacho y tiene tomate y tiene pepino y tiene aceite de oliva y le han echado una cantidad de pan, es decir, la receta ya me puede consumir 10 ingredientes y ser tremendamente saludable, ¿no? Si hay 5 ingredientes que no conozco, la mitad, pues igual no lo compro, ¿no? Pero que busco que esos 5 ingredientes, si pasa de 5, o puede tener 3, pero que alguno sea una bomba, ¿no? Sí, un ejemplo bueno, por ejemplo, de lo que estás diciendo sería un pan tipo de molde que te figure una harina integral como primer ingrediente y, por ejemplo, después varias harinas integrales de otro tipo. Empezamos con una de trigo, luego es una de centeno y, por ejemplo, semillas. Pues imagínate que te trae 5 semillas. Ahí tiene Serafín toda la razón, que sería un ejemplo de un pan fermentado de buena calidad a pesar de tener muchos ingredientes. Normal que debe tener pues la harina, la sal, el agua y la levadura tiene 7, 8, ¿no? Claro, dices, uy, a menos que sea esto, ¿no? Que sea de diferentes harinas o que le ha añadido un alimento saludable. Si uno no tiene que tener, si es tomate envasado, pues tiene que tener tomate, aceite y poco más, ¿no? No me pueden salir 7, 8, ¿no? Solo eso. Cuando se hacen recetas de bajo contenido de hidratos de carbono, al final hay una cierta tendencia en dietas low carb a pongo una dosis de insulina y ya me apaño, ¿no? Pongo una unidad o 2 y no cuento demasiados hidratos y bueno, tampoco, a veces sale bien, pero que seguramente hay que sumergirse en que las verduras, las hortalizas y las frutas tienen hidratos de carbono. Ya sabemos que las frutas lo tienen, pero las verduras y hortalizas también, ¿no? Y que en las cantidades que a veces se toman puede tener efecto glucémico mayor del que se piensa, ¿no? Y a veces esas, como decías antes de los polialcoholes, a veces esas hiperglucemias que aparecen 2 o 3 horas después pueden ser de alimentos de índice glucémico muy bajo, como un polialcohol, que puede tener un índice glucémico de 10 o de 15, que en media hora, una hora no ha dado tiempo a absorberse en una comida muy rica en grasa y proteína, ¿no? Una dieta low carb con mucha grasa y verduras y hortalizas, ese hidrato de carbono del calabacín o de la calabaza puede pasar la sangre al cabo de mucho tiempo, ¿no? Cuando ya no me lo espero, ¿no? Y habrá que tenerlo en cuenta porque también habrá
que contabilizarlo, ¿no? Hay que conocer también bien esos alimentos hasta el punto que hay muchas personas que por lo que comen de verdura o hortaliza no cuentan esos hidratos de carbono habitualmente, es como un añadido, ¿no? Pues seguramente también habrá que contarlos y tenerlos en Sí, cuenta. lo que hablábamos antes, por ejemplo, el caso de la fruta, un ejemplo claro yo creo que sería el punto de maduración, que cambia un poco el contenido de su composición. La fruta más madura normalmente tiene un contenido más alto y la menos madura más bajo. Yo creo que eso sí que sería a veces, oye, he comido una misma fruta, pero me ha sentado diferente. El punto de maduración podría ser, y yo creo que en las verduras a veces también, yo creo que uno de los principales problemas que se encuentran es lo que hablábamos antes de la preparación. Por ejemplo, en asado, a veces suele subir ese índice. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, el tiempo de, claro, la facilidad con la que luego se digiere esa verdura, es decir, una verdura que se ha hecho a la barbacoa, por ejemplo, y que le ha dado el calor por la parte externa, lo ha quemado, pero que por dentro está prácticamente crujiente, o de restaurante de estrella Michelin, ¿no? Que prácticamente han pasado por la plancha 2 segundos, la digestión de esa verdura es difícil. Luego se nota, ¿no? En el tubo digestivo y en si hay gases o no hay gases, ¿no? Pero y una verdura muy, muy cocida, su digestión es mucho más eficiente, ¿no? Bueno, que a veces, bueno, por la idea de sustituir cosas y de, pues quiero tomar una pasta a base de cognac, que parece pasta pero que no tiene hidratos, pero al final son alimentos, son productos los que sustituimos, ¿no? Que como estos o el psyllium, que pueden tener, que tienen una cantidad de fibra muy, muy importante y que seguramente no pasa nada, pero según con qué fármacos se esté tomando, según qué otros nutrientes pueden dificultar su absorción. Entonces, lo de que si es de forma puntual no pasa absolutamente nada, si es de diario, tampoco tenemos tanta información como para decir si pasa algo o no pasa, porque en ciencia no todo está estudiado. Y el hecho de que pasa también con los edulcorantes, ¿no? Este edulcorante, el litritrol, no produce problemas a nivel digestivo ni metabólico. Bueno, igual hace falta saber más de ello. El hecho de que no se haya demostrado, de que no se haya demostrado no quiere decir que no sea culpable. Es decir, hay un asesino, puede ser asesino, pero que no se haya demostrado. Entonces, estamos en un campo en que falta seguramente, ¿no? mucho estudio para poder asegurar demasiadas cosas como muy, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Pero por eso sí que en este tipo de recetas a veces se unen demasiadas cosas que lo que decía, ¿no? Si es de forma puntual seguramente no pasa nada, si es forma diaria puede que tampoco, pero no está de más también introducir que esos alimentos estén realizados a base de ingredientes lo más saludables posibles. Y yo ya he pegado un buen rollo. Nada, interesante. Muchísimas gracias, Serafín, por tu magnífica ponencia. A continuación, vamos a hacer unas preguntas al público que nos acompaña, porque queremos conocer vuestra opinión. Os vamos a poner en pantalla 3 preguntas, así que nos gustaría que participarais y que contestarais. Vamos a ir leyendo las preguntas para que también hacer esto más ameno y no tener un silencio ancestral. La primera pregunta es que si el taller de hoy nos ha enseñado a realizar un adecuado conteo de hidratos de carbono. Como veis, hay 3 opciones posibles, solamente podéis seleccionar una. Yo creo que Hoy es en general, ¿no? Si te lo habían enseñado previamente, ¿no? sí, yo creo que lo importante del conteo en relación a lo que estamos hablando hoy sería que hay una regla básica que es una unidad de insulina por cada los 10 gramos, como hemos comentado, que es muy importante usar tablas para el apoyo, para tener conocimiento de cómo afecta, pero sobre todo creo que te debe quedar claro el mensaje de
cómo combinamos los alimentos, que es lo que nos ha enseñado Serafín hoy, nos puede influir en ese conteo de carbohidrato. Y al final el ensayo y error va a ser muy, muy importante porque cada persona, no todos los alimentos le van a afectar de la misma manera. Entonces, que no haya frustraciones cuando a veces dices, bueno, yo voy a la regla matemática del 1-10, oye, a mí no me funciona. Bueno, yo creo que esto lo que quiero que aquellos que nos están escuchando hoy descubran ese camino o ese comenzar a trabajar en uno mismo para decir, vale, es que yo hice la pasta en esta combinación o le puse esta cocción, y que entonces podamos empezar a trabajar de nuevo sobre cada uno. Para que, porque igual no se entiende bien, es que sí que la relación está de una ración de las de aquí, de 10 gramos, una unidad, normalmente se puede utilizar como punto de partida, ¿no? Pero es que sí que vemos desde que hay quien en el desayuno tiene el doble que en la comida o en la cena, ¿no? Hay quien tiene 2 en el desayuno, 2 unidades por ración, y en la cena media, ¿no? O sea que, o si lo vemos en niños o en adultos, ¿no? Entonces sí que como punto de partida o promedio suele ser así, pero luego que hay que individualizarlo, ¿no? Hay que ver luego si ese punto de partida sale bien o no. Es que puede influir, yo noto muchas veces, por ejemplo, incluso lo que son las hormonas contrarreguladoras, aquellas que tienen que ver con el estrés que muchas veces el cortisol, que tiene un pico por la mañana muy alto, y tú te puedes desesperar diciendo, Dios mío, pero si yo ayer me puse esto y por qué ahora no es... Bueno, yo creo que la diabetes tenemos que aprender que no es matemática pura, que como bien dice Serafín, esto es un esquema sobre el que empezar a trabajar, pero que siempre va a ser más útil que hacerlo a voleo o de una manera sin conteo y sin control. De acuerdo. La pregunta número 2 y la número 3, pues bueno, nos preguntaban si nos ha resultado complicado alguna vez seguir una dieta saludable. A muchos de vosotros vemos por las respuestas que algunas ocasiones os ha costado. Yo también tengo que decir que me ha costado, sobre todo cuando vas fuera de casa, no sabes muy bien calcular o cambias, por ejemplo, de supermercado, lo que nos comentaba antes Salena, mirar, digamos, los valores, etcétera. Y la tercera pregunta nos dice que nos preguntaba que cómo creíamos que nos resultaría más sencillo seguir una alimentación saludable. Nos habéis respondido que con más información, que no sabemos combinar muy bien los alimentos. Entonces ahora vamos a dar continuación a una serie de recetas. Vamos a hablar de cómo elaborar 3 platos y un postre de mano de los expertos que nos acompañan a continuación. Así que os cedo los honores, chicos, y todo vuestro. Las recetas, o sea que nadie las va a explicar mejor que ella. Bueno, yo creo que vamos a empezar comentando un poquito por qué he seleccionado estas recetas. Son ejemplos de algunas que ya hemos practicado, que hemos probado y que se guían un poquito a lo que Serafín comentaba sobre que hoy en día las dietas low carb sí que se han visto con bastante utilidad, que falta todavía mucha información por parte de estudios científicos, porque estamos ahora comenzando a aplicarlas. Y que no tengáis miedo a experimentar, siempre y cuando siendo prudentes con el tema de poneros la insulina, muchas veces cuando es low carb, intentando controlar con las tablas aunque sea para evitar posibles hipoglucemias. El primer ejemplo, hemos hecho unos muffins, dime. Exacto. Calcular bien los hidratos y adaptar la insulina, es decir, con esa relación de una unidad por ración o media o 2, o sea, el paso previo es calcularlo y luego adaptar la insulina a esa comida que tiene más o menos hidratos de carbono, que en definitiva es lo que hace el cuerpo cuando no tiene diabetes, es decir, es aportar más hidratos o menos dependiendo de lo que es, perdón, más insulina o menos dependiendo de lo que se toma. Sí, y también hacer el inciso que a mí me parece interesante es el tipo de insulina rápida, el tema de las, entre comillas, ultra rápidas que hay ahora, que nos hemos ido cambiando y a veces cuesta un poquito calcular, entonces también ahí tener eso en cuenta. Estos muffins sería lo que es sustituir una triste, a veces, tortilla francesa
porque igual pues llegas tarde a casa con la glucemia o te apetece llevar algo a casa a un amigo y ellos van a comer algo especial. Simplemente son unos huevos batidos con un poquito de levadura y puesto en unos moldes de magdalenas. El relleno lo podemos hacer con aquello que más nos guste. Y podemos utilizar, pues como hemos dicho antes, para hacerlas más saludables, pues desde champiñones o, por ejemplo, podemos usar verduras diferentes o meter una opción tipo italiana metiendo jamón york, por ejemplo, o de pavo, utilizando uno del 90% en su composición y, por ejemplo, tomate o orégano y darle una versión tipo italiana. Sería como una pizza low carb en forma de muffin. Bien, ahí lo que nos hemos intentado preparar es la versión gofre, como decíamos antes, con un alto valor biológico. Hemos utilizado harina de garbanzo. Lo que tiene es que vamos a trabajar de esa manera, evitar harinas refinadas, meter legumbre que bien combinada sería de alto valor biológico, con lo que comentábamos anteriormente, que había alguna proteína vegetal que le faltaba algún aminoácido, pero si lo hacemos en una buena combinación, podíamos conseguir que se tratase de una proteína de alto valor, muy útil, como hemos utilizado, por ejemplo, en el muffin, mezcla el huevo, que es la albúmina, a veces se le puede echar un toque de leche, que entonces tendría la caseína, que son aquellas proteínas muy importantes a nivel estructural. Serafín, ¿cómo se te ocurriría hacer una buena combinación para estos muffins de garbanzo? ¿Qué te parece utilizar una harina de legumbre? También, por ejemplo, yo he visto que podemos utilizar ya comprado en el supermercado ahora pastas que vienen de harina de legumbre y me ha parecido muy interesante tanto su impacto en glucemia como su composición cuando es 100% legumbre. ¿Qué opinión tienes al respecto? La harina, por ejemplo, de garbanzo se ha utilizado mucho tiempo en nuestro entorno, por ejemplo, para rebozados, ¿no? Y porque absorbía de forma diferente, no empalagaba tanto de grasa, ¿no? Y ahora que ya empieza a haber pues pasta con harina de legumbre, claro, la legumbre tiene un índice glucémico mucho menor porque tiene almidón, igual que el arroz o que la pasta, pero es un tipo de fibra de almidón que no es la más abundante de los alimentos, que es un almidón que al cuerpo le cuesta mucho digerir, le cuesta mucho llegar a digerirlo completamente, ¿no? Y esta proporción es mayor en las legumbres, lo cual hace que, como no se puede digerir muy bien, luego haya gases o haya flatulencias, porque el cuerpo no es capaz de digerirlo al 100%, ¿no? Pero hace que el paso a la sangre sea mucho más lento, ¿no? Una vez cambiamos el chip y nos acostumbramos al sabor, que no es que sea mejor ni peor, es que es diferente, ¿no? Si hubiéramos empezado comiendo solamente pasta de legumbre, pues ahora la otra igual nos parecería la diferente, ¿no? Aquí habría mucha discusión, pero bueno. Pero sí que es cierto que al final ese tipo de harina, el gofre sale rico, sale bueno e incluso puede jugar mucho con el topping, ¿no? Con lo que se le pone por encima. Pues si se pone una nata con algo de edulcorante o se pone alguna o alguna fruta, por ejemplo, también para dar sabor a base de fruta. A mí me gusta mucho combinar, hay dos maneras de combinarlo, una de ellas para añadir también calcio y para añadir una buena proteína, la combinación con el queso cottage, que me parece un queso que es bastante interesante su textura, aporta bastante también proteína de alto valor biológico y me gusta con un toque a veces de edulcorante. Conseguimos un efecto, pues como fuera nata, entre comillas, una textura cremosa sin añadir grasa. Muy saciante además, ¿no? Sí. El contenido proteico más alto y hace que sea muy... Y en la opción ensalado podíamos acompañarlo, por ejemplo, de un famoso que hoy está tan de moda, guacamole, que nos acompaña con esa grasa del aguacate saludable y que podíamos huir de los toppings más grasos, evitamos las frituras y la grasa viene de forma natural y sin estar procesada. Bueno, el famoso sushi. Oye, ¿quién no se ha enfrentado hoy en día a pedir a domicilio? Y el sushi es uno de nuestros productos que denominamos como estrella, ¿no?
Bueno, a mí me gusta mucho la combinación del sushi y me encanta que intentéis practicarlo en casa. Los primeros suelen salir un churro, pero tranquilos, luego la cosa se domina y es mucho más sencillo. También se podría hacer en forma del maki, lo que es la simple bolita de arroz. Y vamos a utilizar, a mi parecer, una buena técnica que es lo que nos ha explicado antes Serafín, la retrogradación del almidón con el arroz, que es muy fácil porque al enfriarlo va a tener menor impacto una vez que lo cocemos. Primero yo lo suelo quitar el agua, o sea, perdón, el almidón con agua, ¿vale? Lo suelo refrescar, luego lo cuezo y luego lo enfrío. Al añadirle, por ejemplo, las semillas de sésamo, estamos aportando una buena grasa, el aguacate también, como hemos comentado, y luego el tema del pescado azul es muy interesante también por los omegas 3 y su efecto antiinflamatorio. Aunque me gustaría haceros un inciso con el salmón. El salmón a veces es de piscifactoría alimentados de piensos, con colorantes, con lo cual, por ejemplo, podemos hacer un cambio ahora que estamos, por ejemplo, aquí en el norte, en plena temporada del bonito, que también es un pescado muy saludable y nos podríamos evitar la alimentación de esos piensos. No os cerréis siempre a un producto, sino que intentéis buscar el producto de temporada. Ahora en verano, por ejemplo, de la huerta, pues el tomate está en plena temporada. Intentar seleccionar aquellos productos de mercado, lo que hablábamos antes que decía Serafín. A veces no es en sí el producto, sino los ingredientes. Un poco el hecho, la diferencia igual es el contagio de hidratos, ¿no? Es decir, que depende de cada unidad como sea, sobre todo aquellos para llevar o en restaurantes es un poquito más complicado, pero al final más o menos llegamos a ello. Yo diría que, por ejemplo, tengan cuidado, no sé si te parece, por ejemplo, la salsa teriyaki, esas salsas más dulces, sería mejor seleccionar simplemente una de soja, y aquellos que para mí a veces ahora se ve mucho lo que es el sushi frito, pues evitar ese tipo de preparaciones, o que están acompañados de cereales, que están con previa fritura, o incluso rebozados. Vamos a intentar tirar, yo creo que a las preparaciones más clásicas, que creo que nos va a tener un impacto en la glucemia más fácil de controlar. Esas trampas, ¿no?, de aquellos hidratos que no se tienen en cuenta, se han contado el sushi que se ha tomado y pues cada maki pues igual pequeño, media ración o grande o nigiri, igual una, más o menos, un poquito menos. Pero claro, la salsa teriyaki puede tener más o menos un 20-25% de hidrato de carbono, la de soja incluso, algunas comerciales ya tienen un 10%, es como un balsámico de aquellos de mentira, ¿no? De copia, que tiene también, es prácticamente un caramelo, ¿no? Claro, al final la persona ha ido al restaurante, ha contado escrupulosamente los hidratos de carbono, pero cuando vuelve a casa al cabo de 2 o 3 horas, el valor es de 300, ¿no? Pues entre el rebozado de alguna parte, alguna salsa o una cantidad exagerada de salsa de soja, que tendrá que ser mucho, ¿eh? Pero y un poco de aquí, un poco de allá, pues al final ya todos estos pequeños descuidos ya lo condicionan. Se tiende ahora mucho a la hora de, quiero explicarle a los chicos que no os frustréis porque tienden a cocinar en general con muchas maceraciones con miel, con ciertos azúcares. Entonces yo creo que el truco sobre todo es informarse previamente antes de pedir. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, pedirme un salteado de verduras con carne, un simple wok, y acabar con una glucemia desorbitada, y resulta que la carne venía macerada en miel. Entonces, intentad preguntar, aunque parezca una pregunta que no tiene sentido, si lleva algún tipo de ingrediente, alguna salsa o algún componente que haya estado con azúcar. Y cuando dices azúcar dentro de un restaurante, que en eso yo creo que tenemos que hacer también un buen trabajo educativo, es que no solo la sacarosa es azúcar, sino que pues la miel o salsas reducidas. Parece da un poco de así porque da corte o dices, bueno, es igual, por una vez no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es que es una forma de aprender también, ¿no? Porque te explican cosas y vas sacando truquillos para la siguiente, seguro.
Bueno, en general, quiero daros un par de trucos para terminar, que serían un par de recetas donde combinamos una buena proteína, que es todo esto de lo que hemos estado hablando, sin añadir grasas. Son dos ejemplos sencillos que os voy a dar. Uno sería hacer una tarta express de queso y la otra sería un famoso pan de nube. Bueno, en la tarta de queso es muy sencillo, simplemente hay que mezclar 250 gramos de un queso de untar que utilizaremos sin grasas. Luego vamos a utilizar unos otros 250 de un griego desnatado. Vamos a utilizar 2 huevos y 2 cucharadas de harina de fuerza. Añadiremos un poquito de edulcorante, aquel que estemos acostumbrados a utilizar, y aroma de vainilla. Si todo eso lo trituráis y lo metéis en un tupper de microondas, en 5 minutos os saldrá una tarta con una buena composición y con poco impacto en la glucemia. Además, Serafín nos puede explicar ahora un poco, pero ¿qué te parece como un post-entreno si lo acompañamos de una fruta? Sí, hombre, fantástico. Aparte, que no hay excusa, ¿no? Porque en pocos minutos lo tienes, está muy rico y el aporte proteico junto con la medida de la fruta para aportar algo de hidrato, si hace falta o no, pues genial, genial. Bueno, igual lo de la mermelada, ya ponemos alguna, como es poquito, no pasa nada, pero que dependiendo también de la glucemia, en un post-entreno, la mermelada puede ser mermelada natural, sin edulcorantes ni nada, porque controlando la cantidad es la justa para evitar una hipo post-ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y ya nos ayuda. Y luego, por último, el pan de nube, os doy así la receta rápida, es súper sencillo de realizar y volvemos otra vez un poco a trabajar la proteína de calidad, de alto valor biológico, sin necesidad de añadir carbohidratos o un exceso de grasas, con lo cual el impacto no nos va a resultar, no se va a alargar tanto, no va a tener luego efectos a largo plazo en esos picos posteriores y simplemente se realiza con huevos que vamos a, imaginaros que cogemos 3 huevos y vamos a montar a punto de nieve lo que son las claras. Y por otro lado, las yemas las vamos a mezclar con queso de untar, lo mismo que hemos hecho antes, ese queso 0%. Y una vez que están montadas las claras y por el otro lado la mezcla con un poquito de edulcorante y un poquito de levadura, hacemos la mezcla y lo vamos a meter en el horno. Eso va a suflar y ahí tenemos un pan que para esos días que a veces por la noche te apetece y tienes la glucemia descontrolada y no sabes muy bien cómo actuar, va a salir un pan esponjoso que le podemos dar como para bocadillo o podemos darle la utilidad de hacer una base de pizza con él. También puede ser muy divertido, aquellos que vais a ir con otros amigos de reunión, vais a hacer una cena, pues suelen ser panes muy llamativos y que van a llamar mucho la atención. No, el de la foto, fantástico, ¿eh? Sí, sí, genial. Piden las recetas por escrito, ¿eh? En algún sitio. Bueno, se puede, vale, yo muchas de las que hemos hablado yo las tengo en mi Instagram, en el de Naturae Nutrición, hay unas cuantas y si no podemos, os las podemos preparar para compartir para todos los jóvenes de FEDE que habéis estado participando en el taller y yo, tanto me imagino como Serafín, estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Sí, por supuesto. Genial. Bueno, chicos, a continuación vamos a abrir el turno de palabra a todas aquellas preguntas que han ido realizando mientras que íbamos conversando acerca del taller. También animo a toda aquella gente que ha esperado a última hora a hacer preguntas que también nos las haga por el chat de Zoom o por el preguntas y respuestas. Las iremos contestando en voz alta, ¿de acuerdo? Vamos a ir por orden. La primera pregunta que nos llegaba o comentario que nos llegaba de una espectadora era cuando estábamos hablando del índice glucémico, que nos decía que le pasaba algo parecido con la sandía, que daba igual la cantidad de insulina que se pusiera, que la sandía le hacía pico. Bueno, pico sí, porque hay algunas frutas que en lo que se ha estudiado tienen un índice glucémico mayor, una de ellas la sandía, el melón, las más características, el resto tiene un índice moderado, ¿no? O sea, ¿qué es esto?
pensar también que por eso hay que hacer prueba, ¿no? Como decía Serena, porque muchas veces estos estudios son, pues estudios que se han hecho donde se hayan hecho, normalmente no aquí, sino en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en UK, y igual el estudio o los estudios estos se hicieron en el año 80, 85 y 93. Pues hombre, igual no la sandía que me compro yo en la frutería, ni el momento del año. Hay muchas variables, ¿no? Pero sí que es cierto que no todas las frutas tienen la misma glucosa y fructosa y sacarosa, tienen diferentes azúcares, y las frutas que tienen más a glucosa y sacarosa libre, pues pasan la sangre mucho más rápido por la concentración de azúcares que tienen, y esto es normal. Lo que sí que es cierto es que yo creo que ahí, aparte de que sube muy rápido, hay que valorar la cantidad de hidratos que tiene, porque una cosa es que suba rápido, si al cabo de 2 horas está en rango otra vez, la cantidad la ha controlado bien. Si sube y se queda alta, la glucemia es que no hemos controlado ni el índice ni la cantidad de hidratos de carbono, que sea la carga glucémica. Muchas gracias por responder a la pregunta. La siguiente pregunta que nos hacían era acerca de las dietas de ayuno. Uy, con el ayuno nos hemos topado. Bueno, yo creo que, como ha dicho bien Serafín antes, no se puede generalizar. No a todo el mundo le puede venir bien el ayuno. Yo creo que el ayuno per se lo haría de forma individualizada, no lo pautaría como una forma ideal para nadie, ni considero que tiene que ser una comida obligada, 5 comidas al día. O sea, creo que volvemos al retorno, al inicio de todo esto, la individualidad de un paciente con diabetes. Puedes encontrar una persona que el ayuno le viene estupendamente porque tiene unos picos de cortisol por la mañana, que no consigue dominar de ninguna de las maneras, y hemos probado el ayuno intermitente y ha sido un resultado fantástico. Mira, oye, no desayuno, lo dejo para un poco a media mañana y no sé por qué mi sistema hormonal se vuelve a regular y entonces me viene muy bien no desayunar. Y hay otros pacientes que dicen, mira, yo es que me levanto y si no desayuno me da una hipoglucemia y soy incapaz de llegar al trabajo. No sé qué opinión tendrá Serafín sobre esto. Sí, no, sí, es esto, es que son diferentes estrategias que pueden ser válidas para todo el mundo, para nadie, ¿no? Creo que también es importante la motivación, bueno, el motivo por el que se hacen las cosas, ¿no? Puede ser un ayuno que sea religioso y que pues hay que intentar adaptarlo de la mejor forma que sea. Puede ser un ayuno intermitente y también tiene su razón de ser. Yo creo que lo importante en esto es que no sea obligado, es decir, que la moda o por presión de conocidos o así, se haga algo para lo que alguien no esté preparado, ¿no? Una pauta, sea la que sea, puede ser fantástica, pero si uno no está preparado para ello, no va a salir bien, ¿no? O va a salir bien un poquito tiempo y luego va a ser difícil, ¿no? Hasta una dieta low carb puede ir muy bien, pero si yo soy una persona que mi afición es un tipo de alimento, no me ve tan bien porque ya nos gustaría que no hubieran panaderías, pastelerías a cada 5 metros en la calle, ¿no? Pero es que están. Y hasta que eso no se borre, pues a veces, aún sabiendo que esto va a ir muy bien, hay que informar. Sobre todo lo importante es que todo el mundo sepa que no solamente hay una carta, sino que hay muchas, y que si con una no le va bien, la que le han dado, que pida otra y otra y otra hasta que encuentre la que le cuadra, ¿no? Eso para mí es lo básico. Muchísimas gracias por responder a esta pregunta. La siguiente pregunta que nos hacen nos la hizo un seguidor a través de Facebook, es que si es recomendable comer la pasta cocida al día siguiente. Te dejo, Serafín, que es Sí, el tema de la recuperación. lo que decía, lo que recomendable desde el punto de vista de salud, también se ha comentado que al no digerirse bien sería cierto alimento para la microbiota. Eso tampoco no está tan claro, pero desde el punto de vista glucémico lo que hace es que esa digestión va a ser más lenta, como va a pasar la sangre más poco a poco y va a hacer menos pico glucémico al día, cuando se toma al día siguiente, ¿no? Desde ese punto de vista podría serlo, siempre que yo tenga un problema, es decir, si esa persona se come su plato de pasta y su glucemia está perfecta, que siga así, que no le dé más vueltas. Yo creo que es importante también lo que hemos hablado antes de
¿estás eligiendo una buena pasta? ¿La estás eligiendo de harinas refinadas o estás utilizando una pasta que te aporta una buena proteína y tiene la fibra? Yo creo que este es el mensaje que también queremos lanzar hoy. La calidad del alimento en origen, no solo cómo impacta después por la técnica, sino cómo has cogido un arroz integral. ¿Has probado, por ejemplo, chicos, yo desde aquí os animo a probar, por ejemplo, la quinoa, que es un cereal que siempre, yo creo que quiero decir que hay vida más allá de los macarrones, por decirlo de alguna manera, que nos puede ayudar a probar otros cereales nuevos que tienen mejor aporte proteico y que la retrogradación está muy bien, pero quizás en vez de un arroz blanco con retrogradación es más interesante pues una pasta de mejor calidad. Sí, porque aparte de quien le gusta, pero no sé, la comida de un día para otro no está tan rica. Hay que recalentarla, hay que echarle algo para una mantequilla, algo, una nata para que, una salsa para que tenga vidilla un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que sí que hay muchas opciones. También es cierto que hay algunas hipoglucemias que se producen por este motivo, es decir, he tomado la pasta del día anterior o un arroz integral o una legumbre y sigo haciendo tiempo de espera. Si veo que cuando hago tiempo de espera para esos alimentos, un índice glucémico bajo, hay hipoglucemia después de la comida, tengo que entender que para ese tipo de alimento no haré tanto tiempo de espera, ¿vale? Sobre todo, como decía Selena, con esas insulinas están apareciendo que son mucho más rápidas y que en algunos casos no necesitan demasiado tiempo de espera. Y luego, por ejemplo, también hablábamos hoy que era... estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de que el COVID, bueno, tiene sus días de más y sus días de menos, pero estamos volviendo a salir, a agruparnos y yo quiero daros el mensaje de cómo seleccionar también un poquito fuera, ¿no? Porque fuera tú no vas a ir a un restaurante a pedir la retrogradación. Entonces, sí, claro. Esos tips... muchas veces, ahora que hay sitios, por ejemplo, de los famosos poke, nos pueden resultar muy útiles porque podemos jugar con una base en el poke que sea más de brote verde, en vez de una base totalmente de carbohidrato, donde juguemos con una cucharadita o dos de quinoa, pero con esa base de vegetales, añadiendo luego unas verduras que podemos jugar también con algunas cocinadas y otras en crudo, un pescado azul, que es lo más típico que te suelen añadir, y unas semillas. Es una buena forma de sociabilizar y nosotros estar cumpliendo objetivos. Exacto. Genial. Genial. La siguiente pregunta que nos hacen es si el esomeprazol interfiere en el índice glucémico. Bueno, yo paso palabra. Mira, En cuanto a estudios, bueno, el hecho de que haya menos ácido, que es lo que puede hacer, lo puede alterar, pero ¿hasta qué punto? Yo creo que hay pacientes que han notado ese tipo de funciones con ciertos medicamentos, unos por la acidez, como bien dice Serafín, y otras veces son los excipientes. Son los propios excipientes de la molécula los que puede provocar que sientas que te hace un pico de glucemia, porque la matriz suele ser maltodextrina muchas veces, o porque lleva lactosa añadida, y al final ese cómputo general muchas veces se ha visto entre medicamentos genéricos, según los excipientes, un mayor impacto, y eso que a veces son pequeñas cantidades, pero sí que se ha visto una respuesta diferente. A veces si sentís que hay una marca en particular que notáis que la glucemia os la cambia, probad otro genérico u otra formulación de otro laboratorio y podéis hacer una comparativa, viendo un poco los ingredientes. Así que ahí, en relación a esto, quiero hacer un inciso: cuando vayáis al médico, me parece muy interesante, ellos muchas veces, simplemente por costumbre, tienden muchas veces a dar preparaciones en jarabe. Claro, luego para nosotros, cuando tú llegas a casa y te enfrentas a la cucharadita de 5 mililitros de jarabe, igual te has tenido una diarrea, por ejemplo, y te dan un Motilium en jarabe o alguna otra preparación Primperan para vómitos y claro, se descompensa todo nuestro mundo. Intentad siempre expresar que sois diabéticos y una formulación en cápsula libre de azúcares. Esto pasa también con los suplementos de vitaminas y minerales, que hay algunos que son en caramelo o en solución, que tienen también una cantidad de azúcar ya considerable.
Pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, así que por aquí nos tenemos que despedir por hoy. Dar las gracias a todos los participantes, a Salena y a Serafín, y también a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla, escuchando sobre todo esta videoconferencia, esta quedada. Muchas gracias también a todas las personas que nos han visto desde Facebook. Recuerdo de que toda la conferencia de hoy, toda la ponencia va a estar colgada en el Facebook de FEDE para todas aquellas personas que lo quieran ver. Y al igual que en nuestras redes podéis encontrar muchísima información acerca de todas las actividades que realizan las asociaciones de pacientes y su importante tan esencial para nuestro colectivo. Podéis escribir por allí y preguntarnos todo lo que queréis al respecto. Aquí queda el encuentro de hoy. De nuevo, dar muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas Gracias a gracias a vosotros. todos. Encantados. Pasarlo bien. Igualmente. Verano. Disfrutad mucho socialmente. Exacto.